Buenas tardes, señores y señoras. Hoy, en nuestro programa Callejeros y Besos, entrevistaremos a nuestro queridísimo Diego Guirao para volver a nuestros antepasados. Y ahora conectamos con Patricia Rosa y Nuria García. ¿Sí? ¿Me oyes, Judith? Pues aquí, como ha dicho bien mi compañera, estamos situados en el barrio del Besós, a lo que vamos a dar paso a la entrevista con Diego Guirao. Al observar, nos situamos enfrente de la casa de Diego Guirao, vecino de la casa de Isabel Pantoja, y damos paso a la entrevista especial. Buenas tardes, Diego. Bueno, damos paso a la entrevista. ¿Eres español? ¿De qué parte? De Calasparra, Rusia. ¿Cuál ha sido el hecho que te ha marcado más que hayas vivido? Como yo nací en guerra, pues la posguerra la viví por eso, que había bastante hambre. Las familias se veían negras para poder juntar para comer. Prueba de ello, en casa, pues eso, existía el extrapelo de cambiar cosas. En mi casa había una zapatería, por arreglos de zapatos, por esto, por lo otro, hasta que se sacaba por el pan, por la harina o lo que hiciera falta. En mi casa era mi padre, estaba por un arreglo, por la cual te daban 2 kilos de harina. ¿Tuviste que exiliarte? ¿A dónde? Emigré a Barcelona y aquí estoy. Se comentaba, los que venían de Barcelona, que allí había mucho trabajo y tal y cual. Yo lo que quería era rehacer mi vida. Descríbenos la imagen de la mujer en esos tiempos. Trabajaba en cualquier cosa, si es que no había mucho trabajo. Mi mujer con 11 años ya empezó a trabajar, y tiene 70 y todavía está trabajando. Digamos, para su familia, para sus hijos y su marido. ¿Y los niños cómo eran? Hombre, los niños antes, demasiada pobreza. Había niños sus padres eran adinerados, teníamos que vivir de un sueldo humilde, pues era completamente diferente. Háblanos sobre el machismo, cuéntanos. El machismo ha existido siempre y yo creo que existirá toda la vida. Antes existía más machismo que ahora, porque ahora la mujer ha querido tener sus derechos, al haber más derechos para la mujer, pues ya hay menos machismo. Yo me puse a trabajar a los 13 o 14 años, pagaban 4 pesetas a la semana, y yo pues un día se hacía mayor y ya pues le gustaba a uno tener una peseta los domingos para poder ir a cualquier sitio. Bueno, muchas gracias a Patricia y Nuria por esta maravillosa entrevista y sobre todo a nuestro Diego Guirao. Os esperamos la próxima semana con Callejeros La Mina. Hasta el lunes.